Hola a todos. Hoy quiero hablar de algo que es bastante difícil, algo que muchas veces vemos, pero que no entendemos. Quizá tú conoces a alguien que siempre, por ejemplo, publica cosas lindas, frases motivacionales, fotos con sonrisas, pero tú sabes, o al menos sospechas, que la realidad es muy distinta. Por ejemplo, puede ser que en la casa viva violencia, que su pareja la trata mal, o que tal vez está sufriendo en silencio. ¿Sabes qué es lo más doloroso de esa situación? Que cuando alguien trata de ayudarles, tal vez tú mismo, esas personas se enojan, te dicen que no te metas e incluso defienden a quien les está haciendo daño. Hoy quiero que hablemos un poco de esto para poder tratar de explicarnos un poco qué hay detrás de este comportamiento. No con juicio, no con etiquetas, sino con comprensión, tratar de hacer una comprensión profunda. Esto tiene un nombre, tiene una explicación. Pero sobre todo, y muy sobre todo para estas personas, tiene una salida. Actualmente ya no es sorpresa para nadie, vivimos en una época en la que las redes sociales han dejado de ser simples vitrinas de algunos momentos puntuales para convertirse en auténticos escenarios que representan, de representación identitaria. Instagram, TikTok, Facebook y otras plataformas están repletas de imágenes que han sido cuidadosamente seleccionadas. Sonrisas amplias, frases motivacionales, historias de éxito, reels del día a día, cuerpos perfectos, desayunos coloridos, parejas aparentemente felices, situaciones idílicas. Pero lo que vemos no es necesariamente un reflejo fiel de la vida real. Lo que vemos es lo que la persona quiere que veamos. Es una especie de hospital emocional para curarse emocionalmente. Y lo que ocurre en el trasfondo de este fenómeno es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Muchas personas construyen en sus perfiles digitales una versión idealizada de sí misma, un yo ideal que representa cómo les gustaría ser percibidas por el mundo. Esta construcción tiene una profunda raíz psicológica. El psicólogo humanista Carl Rogers lo explicó en su obra On Becoming a Person del 60-61, donde diferencia el yo real, que es lo que verdaderamente sentimos, lo que vivimos y lo experimentamos, y el yo ideal, la imagen que creemos que debemos ser para ser aceptados o tal vez ser amados. Cuando hay una gran distancia entre ese yo real y el yo ideal, se genera un malestar psíquico profundo. Rogers lo llamó incongruencia y lo identificó como una de las principales fuentes de ansiedad, de baja autoestima, de sentimiento de falsedad y en casos mucho más extremos de alienación personal. En otras palabras, cuanto más me esfuerzo por parecer feliz, mientras por dentro me siento roto, hecho bolsa, más fragmentado me vuelvo. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué alguien insistiría en mostrar una vida perfecta si en realidad está sufriendo? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos, pero no sabemos expresar la respuesta. Y esta respuesta no es simple, pero tiene una lógica. Para muchas personas, especialmente aquellas que viven situaciones, por ejemplo, de violencia emocional, de abuso íntimo, la imagen pública se convierte en una estrategia de supervivencia. El fingir felicidad no es solo un acto de negación, es una forma desesperada de poder sostenerse. Es como construir un decorado bien bonito por fuera en una casa que se está derrumbando por dentro. Es más fácil seguir publicando frases de amor propio que admitir cada noche que esa persona llora sola. Mostrar en las redes que todo está bien le permite a la persona aferrarse a la ilusión de que tiene el control, que si proyecta una vida feliz, quizás en algún momento esa felicidad tal vez se haga real. Es una forma de evitar el colapso emocional, una defensa frente al vacío. Esta negación pública, curiosamente, ayuda también a reforzar la negación interna.
Si todos creen que estoy bien, entonces tal vez no estoy tan mal. Pero hay algo más profundo aún. Reconocer públicamente que se vive, por ejemplo, maltrato o abandono, no solo es doloroso, es devastador para el yo psíquico. Implica admitir que has depositado tu amor, tu tiempo, tu proyecto de vida en alguien que no te valora, que te hiere incluso. Implica desmontar este castillo de naipes que llevas años construyendo. Y eso duele mucho más, incluso que el maltrato mismo. Por eso muchas víctimas de violencia, por ejemplo, sobre todo de violencia emocional, desarrollan lo que en psicología se ha denominado disonancia cognitiva. Por ejemplo, como lo decía Festinger, por ahí por el 50 y tanto, una tensión interna al mantener simultáneamente dos ideas opuestas, como él me ama y me maltrata. Para poder reducir esa tensión, eligen creer una versión modificada de la realidad. No fue tan grave, yo también tengo mis fallas, y lo hizo porque estaba estresado. Mostrar una vida feliz en las redes es parte de ese proceso. Reafirmar una historia que les permita seguir funcionando sin derrumbarse. En ese sentido, las redes sociales no son el problema en sí, son solo un canal de comunicación, son el escenario donde se representa una lucha interna. Lo que vemos es una máscara construida no por hipocresía, sino por miedo, por vergüenza, por el deseo muy humano de seguir siendo vistos como alguien digno de amor, de afecto. No olvidemos que muchas veces estas personas han crecido en contextos donde no aprendieron a pedir ayuda, donde vulnerabilidad era sinónimo tal vez de debilidad y donde lo que importaba era quedar bien con todos los demás. Entonces, esa sonrisa de Instagram no es una fuente de mentira, es un pedido de auxilio disfrazado de éxito. Ahora, cuando el amor empieza a doler, es donde dejan pasar, por ejemplo, las relaciones abusivas. Esto es un poco más complicado, es bastante complicado. Hay muchas mujeres jóvenes que entran casi sin darse cuenta en relaciones donde el maltrato emocional se convierte en una rutina disfrazada de amor. No siempre hay golpes, a veces ni siquiera hay gritos, pero sí hay miradas que humillan, hay silencios que castigan, hay promesas que se rompen una y otra vez, y hay una presencia constante de desdén, de desprecio sutil, de frialdad emocional que se cuela en lo cotidiano, como esta lluvia bien finita que va cayendo y termina pero calando hasta los huesos. Este tipo de violencia se llama violencia psicológica o emocional. Y aunque no deja moretones, no deja hematomas visibles, sus heridas son profundas y muchas veces invisibles, incluso para la propia víctima. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2002, la violencia emocional incluye acciones como, por ejemplo, aislar a la persona de sus seres queridos, ridiculizarla, controlar sus decisiones, manipular sus emociones o amenazarlas con abandono. Estas acciones generan un deterioro progresivo de la autoestima, una erosión interna que mina la confianza en una misma, en esa misma persona, y que instala la duda como un estado permanente. ¿Estaré exagerando? ¿Será mi culpa? La psicóloga Lenore Walker, en su obra The Battered Woman Syndrome del 84, lo dejó bastante claro. El abuso emocional puede causar tanto daño psicológico como la violencia física incluso. De hecho, hay muchas mujeres víctimas de este tipo de violencia que desarrollan síntomas clínicos serios, como por ejemplo trastorno de ansiedad, insomnio, pesadillas, cambios en la alimentación, crisis de pánico e incluso cuadros depresivos mayores. Ojo. Algunas llegan a perder la capacidad de tomar decisiones básicas sin sentir algún tipo de culpa o miedo.
Pero lo más inquietante es que muchas víctimas no se reconocen como tales. ¿Y por qué? Porque él nunca le ha pegado, porque tiene un carácter difícil, pero también momentos buenos, porque así es el amor. A veces se complica, ¿no? Porque lleva tanto tiempo juntos que separarse parece más aterrador que seguir sufriendo. O porque temen quedarse solas, porque el miedo a la soledad, cuando hay heridas de abandono, carencias afectivas de la infancia, por ejemplo, puede ser tan fuerte que la persona prefiere quedarse con lo conocido, aunque duela. Más vale diablo conocido que por conocer. Este fenómeno tiene explicaciones en lo que los psicólogos llaman normalización del abuso. A fuerza de repetir algunos conceptos, ciertas dinámicas destructivas dejan de parecer peligrosas. Es como vivir con una gotera constante, molesta, sí, pero termina acostumbrándote poniendo el tarrito. Y cuando a alguien, un amigo, un familiar o tú se atreve a decirle, oye, no está bien cómo estáis haciendo eso, esa persona no escucha eso como un acto de ayuda, escucha una amenaza, porque le estás tocando lo único que, aunque dañado, todavía siente como suyo, como regular, como que siempre está ahí, como que lo maneja. Le estás cuestionando su refugio, ese lugar que construyó a base de ilusiones, justificaciones y una esperanza a la que se aferra con dientes y uñas. Aunque sea un refugio en ruinas, sigue siendo su refugio. Y muchas veces la única certeza emocional que esa persona puede llegar a tener. Es muy triste. Además, confrontar a la víctima con su realidad implica que va a tener que asumir que ha estado negando lo evidente, que ha estado justificando el maltrato, que ha defendido al agresor frente incluso a otras personas e incluso frente a sí misma. Esa toma de conciencia es profundamente dolorosa y produce algo que los psicólogos clínicos llaman colapso del yo ideal, cuando ya no puedes sostener la imagen que tenías de ti y de tu vida y todo se viene abajo, todo. Esa es una caída muy dura y por eso muchas mujeres prefieren no mirar, no escuchar, no hablar. Y aquí está la paradoja más cruel. Mientras más lastimada está, más se aferra a la relación. Mientras más pierde su voz, más defiende al que la silencia. No por masoquismo, sino por trauma, por necesidad de protección, por una herida emocional que no ha sanado y que repite viejos patrones de apego, como el apego ansioso, que por ejemplo describen Bartolomeu y Horowitz en el 90, donde el miedo al abandono es tan intenso que lleva a tolerar lo intolerable con tal de que no la dejen, de que esta persona no se quede sola. Dentro de todas estas descripciones que he hecho está el círculo del abuso y de la negación. Y eso es bastante importante también tocarlo dentro de esta especie de conversación que podamos tener. Espero sus comentarios, obviamente, abajo y en el apartado de comentarios de este video, porque son muy trascendentales para poder tocar otros videos y poder hacer más material. La psicóloga clínica que había mencionado, Leonor Walker, pionera en el estudio de la violencia doméstica, propuso un modelo que cambió la forma en que entendemos el comportamiento de las víctimas en relaciones abusivas. Y este es el ciclo de la violencia. Este ciclo no es solo una descripción de eventos aislados o algo así. Es una estructura emocional, psicoemocional, perdón, que atrapa a la víctima en una lógica invisible, donde el amor se mezcla con el miedo y la esperanza con la culpa. Walker identificó tres frases que se repiten de forma cíclica y que explican por qué muchas mujeres no logran salir de relaciones dañinas a pesar del sufrimiento que es evidente. La primera fase de acumulación de tensión. Esa es una etapa bastante sutil, a veces imperceptible desde afuera. El agresor comienza a mostrarse más irritable, impaciente, un poco impredecible. No hay aún un estallido violento, pero el ambiente se vuelve más denso,
como si se caminara sobre vidrio molido, bien difícil. En esta fase aparecen los microcontroles. ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué te vistes así? Eso que me dijiste me está faltando el respeto, ¿ah? La víctima empieza a modificarse para no incomodar, para evitar conflictos, creyendo que si se adapta, todo volverá a estar bien. Psicológicamente, se activa lo que en psicología se llama hipervigilancia afectiva. La mujer, por ejemplo, en este caso, comienza a escanear cada palabra, cada gesto, tratando de evitar el estallido que se avecina. Vive en alerta, aunque no lo niegue, o sea, aunque lo niegue, perdón. Es un estrés crónico, invisible, que desgasta la autoestima y condiciona su comportamiento. De ahí viene la segunda fase, la fase de explosión. Aquí ocurre el acto que es violento. Y no siempre se trata de golpes, como se había dicho anteriormente, aunque puede haberlos. A veces un estallido de gritos, de insultos, humillación, manipulación emocional, golpear otras cosas, destrucción de objetos, abandono o traición afectiva, como la infidelidad sistemática, por ejemplo. También puede tomar la forma de violencia económica, que también se ha definido como restringir el acceso al dinero, chantajeando con necesidades básicas cuando la persona depende del otro. Esta fase es el momento donde se manifiesta el poder, el verdadero poder del agresor y paradójicamente también es el momento de mayor claridad emocional para la víctima. Ahí es donde se repite internamente, esto no está bien, esto no puede seguir. Sin embargo, esa claridad no dura mucho, porque lo que viene después es aún más confuso. La fase 3, la fase de la luna de miel. Después del caos, llega el aparente alivio. El agresor pide perdón, jura que no volverá a ocurrir, incluso puede mostrarse vulnerable. Llora, se culpa, promete ir a terapia, cambiar, mejorar. Puede hacer regalos, tener gestos tiernos, escribir mensajes llenos de amor. Esta fase es profundamente ambivalente para la víctima, la confunde profundamente. Aquí ocurre un fenómeno que es devastador. El esfuerzo intermitente, descrito en su momento en estudios de conducta de Skinner, la combinación esta de maltratos con momentos esporádicos de afecto crea una dependencia emocional muy potente. La víctima empieza a asociar amor con dolor, disculpas con cariño y abuso con intimidad. Esta fase no es amor, es manipulación emocional pura y dura. Pero para una mujer, por ejemplo, que ya ha sido debilitada psicológicamente, se siente como una recompensa, como una esperanza. Esta vez sí va a cambiar. Yo puedo ayudarla. Lo que tenemos es mucho más especial. Y luego el ciclo se repite. Sin que ella se dé cuenta, la tensión empieza a acumularse nuevamente. El tono vuelve a cambiar. Se vuelve a normalizar el control, el silencio, la distancia. Y otra vez explota. Y otra vez pide perdón. Y así, en un loop eterno, en un ciclo que puede repetirse durante años. Y lo más complejo es que cuando más se repite, más se naturaliza. La víctima comienza a pensar que lo que vive es parte del amor, que todas las parejas tienen problemas, que ella también tiene la culpa. Entra en una disonancia cognitiva, lo que les decía de Festinger en el 50 y algo. Una contradicción interna que el cerebro intenta resolver. Si él me dice que me ama, pero también me hace daño, entonces el problema debo ser yo. Algo debo estar haciendo mal. Quizá no soy suficiente. A lo mejor me lo merezco. Ese tipo de razonamiento no es irracional. Es el intento de la mente que está herida por encontrar sentido dentro del caos. Es una manera de sobrevivir, no de pensar con absoluta claridad. Por eso,
Cuando confrontas a estas personas, se enojan, explotan. Cuando tú desde afuera le dices, ¿no ves que te está destruyendo? Está destruyendo tu vida. Déjalo, ándate. Estás viviendo una mentira. No estás simplemente dándole un consejo. Estás rompiendo esa narrativa interna de supervivencia que se armó esa persona. Le estás diciendo, aunque no lo digas con esas palabras, todo lo que has estado aguantando, todo lo que has justificado ha sido una maldita trampa. Y eso no solamente provoca un dolor interno, las desarma. Estas personas no están listas para asumirlo, porque asumirlo implicaría enfrentarse a un tremendo vacío, el de una vida entera construida sobre una puta fantasía. Implicaría decir, me equivoqué, me dejaron sola, me hicieron daño y no sé cómo salir. Por eso muchas víctimas se enojan con quienes intentan ayudarles, porque su mente aún no puede tolerar esa verdad, porque lo único que las mantiene de pie es creer que todavía hay algo que rescatar. Entonces ahí es donde viene la consulta, pero ¿qué diablos hacemos? La respuesta no es empujar, es tratar de acompañar sin invadir, es hablar sin imponer, es estar disponible sin exigir cambios inmediatos. A veces la única manera de ayudar es permanecer cerca, sin juicio, para que cuando llegue ese día, porque sí, a veces llega, esta persona te diga, necesito ayuda, tú estés ahí, con los brazos abiertos, sin reproches, sin te lo dije, porque ya lo saben. Ese gesto, aunque parezca pequeño, puede ser la diferencia entre una vida destruida y una reconstrucción que sea digna para esa persona. Estos periodos de reconstrucción asimilan mucho a los periodos que se viven tras duelos, luego de la muerte de algún ser querido, cosas así, son muy similares, no los mismos. Hay que guardar las diferencias, las proporciones, pero muy similares. Ahora, están también los mecanismos de defensa y la gran fantasía del control. Y eso es bastante paradójico de tocar en estos puntos porque viene a ahondar un poco más en lo que ya hemos visto y que muchas veces nosotros sabemos que está ocurriendo, pero no podemos explicitarlo con palabras muy bien. Es como que sabes la respuesta, sabes por qué pasa, pero uno a veces no se detiene a explicarlo. Por ejemplo, desde un enfoque más psicoanalítico, lo que las personas como las que hemos visto experimentan no es simplemente negar la realidad, como si fuera, por ejemplo, una decisión voluntaria o un acto de ingenuidad. Es mucho más complejo y mucho más humano que eso. Lo que observamos es un uso intensivo de mecanismos de defensa, procesos psicológicos profundamente inconscientes que el mismo ego, el yo de esa persona utiliza para protegerse del dolor psíquico, del colapso emocional o de una verdad interna demasiado abrumadora como para ser enfrentada de golpes. Esto ya lo había tratado, por ejemplo, Freud en este caso, en el ego y los mecanismos de defensa. En primer lugar está la negación. No cualquier negación, no la negación infantil de no quiero verlo. Hablamos de una defensa estructural del yo, del ego, que actúa como un escudo ante la realidad traumática. Él no es tan malo, solo tiene mal carácter. Esa frase, por ejemplo, no es superficial, no es tampoco tonta. Es una forma de supervivencia, como habíamos dicho. Reconocer que la persona con quien se comparte la cama, por ejemplo, es un abusivo, implicaría asumir que se está en peligro, ¿no? Implicaría cuestionar toda la historia que se ha construido junto a esa persona. Y eso muchas veces sería psicológicamente intolerable. La negación en esos casos no es ignorancia, es una forma de evitar este colapso emocional que ya hemos visto. También está la idealización. Esta idealización que aparece posteriormente es otro mecanismo profundamente ligado a la historia emocional de la persona.
Eh, por ejemplo, esta persona puede decir, nadie me ha amado como él o como ella. Tiene defectos, pero también cosas buenas. Y aquí no se habla de amor real, sino de la necesidad de creer en una figura que es salvadora, aunque tal vez sea contradictorio. Este mecanismo suele surgir en personas que no han recibido validación emocional suficiente, por ejemplo, durante su infancia, y que aprendieron que para recibir afecto hay que soportar dolor, minimizar el maltrato o incluso agradecer por estas especies de migajas emocionales que se reciben. En este contexto, idealizar al agresor cumple una función vital, llamémosla. Le permite a la víctima conservar la esperanza de que las cosas mejoren, lo que el verdadero él es bueno, de que lo que está ocurriendo es solo una etapa que va a pasar. Luego está la racionalización. La racionalización se traduce en frases tal vez como, por ejemplo, si yo estuviera más disponible, a lo mejor esta persona no buscaría a otros con quien engañarme. Aquí vemos un proceso mental donde la víctima necesita darle un sentido lógico al maltrato, aunque esa lógica sea injusta con ella misma. Preferir sentir culpa a sentir indefensión. Preferir pensar yo fallé antes que enfrentar la cruda verdad. Estoy siendo tal vez utilizado, engañado, despreciado, mirado con ese desdén que habíamos mencionado antes. Esa racionalización no es masoquismo, es un acto desesperado por mantener la ilusión de control, porque aceptar que uno no tiene el control o el poder de cambiar lo que está ocurriendo puede despertar emociones fatales, abismales, como la desesperanza, el vacío, el terror al abandono, por ejemplo. Es fundamental saber algo o conocer algo que, o dejar algo en claro, perdón. Estos mecanismos no son locura ni debilidad emocional, no son estupideces ni tonterías, son parte del equipamiento natural de la psique humana para adaptarse al dolor y a la amenaza. Todos lo usamos en mayor o menor medida. El problema surge cuando se convierten en el único modo de operar frente al conflicto. En casos como ese, por ejemplo, el yo aprendido, posiblemente desde esta niñez que estábamos hablando, eh, señala que mostrarse vulnerable es peligroso, que decir esto me duele puede generar más abandono. Entonces la máscara de la fuerza se vuelve una armadura, pero es una armadura que también aísla, que impide recibir ayuda y que poco a poco agota las fuerzas internas. Ahora, al profundizar un poco más en todas estas heridas posiblemente de la infancia o el apego ansioso que puede tener una persona, tenemos que comprender por qué hay personas que mantienen estos mecanismos tan arraigados y hay que mirar mucho más allá del presente. Muchos estudios en psicología del apego, como por ejemplo Bowlby o Bartolomeu Horowitz, que les mencionaba, han demostrado que las relaciones que establecemos en la adultez están profundamente influenciadas por nuestras experiencias tempranas, en esta infancia que les decía. Si hubo, por ejemplo, abandono emocional en nuestra infancia, críticas constantes, negligencia afectiva, o inconsistencias en el amor recibido, es muy probable que esa persona desarrolle lo que se llama un apego ansioso, es decir, una forma de vincularse donde se experimenta el amor como algo inestable, frágil o condicionado. En este patrón de apego, el miedo a la soledad se convierte en un monstruo mayor que el sufrimiento dentro de la relación. Por eso muchas mujeres, y también hombres obviamente, eligen quedarse en vínculos que son claramente dañinos, porque su historia emocional les dice que eso es lo normal, que eso es lo que merecen, o que es preferible ser maltratado que ignorado. Entonces, cuando vemos que una
que una persona, puede ser mujer u hombre, obviamente, que esta persona idealiza, justifica o minimiza el abuso que vive, no lo juzguemos. Lo que vemos no es debilidad, es una arquitectura psíquica construida durante años para poder sobrevivir en ambientes que probablemente nunca, pero nunca para ellos fueron seguros. Comprender estos mecanismos no solo ayuda a acompañar con empatía, también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias heridas, nuestras propias racionalizaciones y la forma en que el pasado puede condicionar el presente si no es mirado con conciencia y con compasión. Ahora bien, lo anterior no significa tampoco que debamos ser condescendientes en absoluto con esta situación. Debemos apoyar desde la crítica constructiva. En estas ocasiones debemos ser muy inteligentes emocionalmente para tratar a quien es más débil emocionalmente, pues separarnos de lo que podríamos sentir, por ejemplo, como rabia, dolor, angustia por lo que está pasando a esta persona, nos permitirá poder racionalizar nuestro discurso y poder ser verdaderos espectadores, apoyadores y por ende ayudadores de estas personas para poder darles una versión más acabada y mucho más racional de lo que están viviendo, mirando desde fuera de la caja, con este propósito, firme propósito, de ayudarles a salir de ese ciclo vicioso que solo las daña y las hunde cada vez más en el fracaso de sus relaciones y de sus vidas. Esto es trascendental, es muy importante. Ahora, el rechazo de estas personas, ¿por qué se produce? Es un punto bastante complejo, es un punto bastante complicado de entender tal vez. Pero tratemos al menos de definirlo, porque es algo trascendental, porque a lo mejor tú has visto a otra persona que le ha ocurrido eso. Y ahí es donde uno se pregunta por qué diablos se enoja si quieren ayudarlo. ¿Por qué? Esto yo creo que viene a ser algo de lo más desconcertante que nos podemos encontrar al relacionarnos con una persona así. Para todos quienes rodean a estas personas que sufren en silencio dentro de estas relaciones abusivas. Desde fuera es fácil pensar, ¿por qué diablos no agradece que lo estamos ayudando? Solo quiero que se dé cuenta de que eso que está viviendo no es amor. Pero la respuesta, aunque sea muy dolorosa, tiene raíces emocionales, psicológicas e incluso neurológicas, que son muy, muy complejas. No es llegar y dar definiciones. Cuando alguien le extiende la mano con la intención de ayudar a esa persona no solo está recibiendo una sugerencia, está enfrentando un espejo. Y no cualquier espejo, uno que muestra una imagen que no quiere ver, porque aceptar ayuda al mirarse qué es, no está bien. Estoy atrapado en una relación, en una realidad. Esa persona se da cuenta que se ha mentido a sí misma durante mucho tiempo. Y quizás lo más devastador para esa persona, que aquella persona a la que ama y ha idealizado, la está dañando efectivamente. Y esto para el yo, el ego psicológico, o podríamos decir la estructura del ego, es como una pequeña muerte interna. Por eso les mencionaba lo del duelo. El psiquiatra Fairbairn y otros teóricos del apego temprano explicaban que los vínculos afectivos, incluso los dañinos, se convierten en una parte de la identidad. Entonces decir, por ejemplo, mi pareja me maltrata, no solo es una afirmación sobre el otro, es también una herida a la propia identidad. ¿Cómo mierda no lo vi antes? ¿Cómo puedo permitirlo? ¿Qué dice eso de mí? Y ahí es donde aparece uno de los sentimientos más bajos, que vibran más bajo, la vergüenza tóxica. No la vergüenza sana tal vez que te puede enseñar, que nos sirve para corregir errores, sino una vergüenza que te paraliza, que nos hace sentir defectuosos, que nos hace sentir débiles, indignos. El doctor John Bradshaw lo explica como una forma de autodesprecio silencioso.
No solo hice algo mal, yo soy algo mal. Por eso, por eso muchas víctimas se defienden de forma reactiva. No porque no quieran salir de esa situación, sino porque el acto de ser confrontadas las obliga a desarmar un mundo emocional que las ha sostenido hasta ahora, aunque ese mundo esté construido sobre el dolor. Además, el cerebro humano en trauma tiende a buscar coherencia emocional ante esa situación, aunque sea a costa de negar la realidad. El psicólogo Janina Fisher lo explica claramente. Cuando una persona ha estado expuesta de manera constante a maltrato emocional o ambivalencia afectiva, su cerebro empieza a normalizar el abuso como parte de este supuesto vínculo amoroso que existe. Y desde esa perspectiva, quien intenta ayudar no es visto como un aliado, sino como un enemigo de este equilibrio que la víctima ha logrado construir para sobrevivir otra vez emocionalmente. Ayudarle significa empujarla simbólicamente hacia el abismo de lo desconocido, la ruptura, la soledad, la duda, el duelo, el vacío. Y en muchas ocasiones es más fácil aferrarse a una mentira que se conoce que aferrarse a una verdad que lo cambia absolutamente todo. Es por eso que algunas víctimas de estas situaciones se enojan con la persona que las confronta, cortan el contacto, se aíslan, incluso los bloquean. Y lo que es peor, se refugian aún más en la pareja abusiva. Redoblan la defensa de esa relación con frases, por ejemplo, como ustedes no lo conocen, yo también tengo culpa, yo también hice algo mal, él me ama a su manera, esta persona me ama a su manera. No lo hacen tampoco por una maldad, también como se ha dicho, no es ingratitud, es una mezcla de dolor, trauma, desesperación emocional que la hace defender incluso lo que los está destruyendo. Como lo señaló Judith Herman, que es una psiquiatra experta en trauma, el primer paso en la recuperación de una víctima de abuso es recuperar la seguridad. Pero mientras no se sienta segura en el mundo, incluso la verdad más liberadora puede sentirse como una amenaza. Y eso es así. Y eso es complejo para ti que estás viendo y que a lo mejor quieres ayudar a alguien. Es normal. Así que si tú eres esa persona que ha tratado de ayudar y ha sido rechazada, no te sientas culpable. No estás fallando. Lo que pasa es que estás tocando, estás poniendo el dedo en la llaga, estás tocando una herida muy, muy profunda. Y aunque hoy esa persona no puede recibir tu ayuda, tu presencia, tu paciencia y tu comprensión, podrían marcar la diferencia mañana, aunque no lo esté haciendo hoy. A veces la semilla que tú plantas hoy en medio del enojo florece un poco más adelante, cuando esa persona finalmente encuentra el valor de mirar la verdad sin miedo. Y eso es algo revelador, es algo que te promete un futuro, es algo que nos señala un horizonte de resolución para estas personas que están encerradas en estas situaciones tan complejas que hemos visto. A lo mejor te ha tocado, a lo mejor tú mismo estás viviendo eso. Y eso es algo que nos daña, es algo que te va carcomiendo por dentro, es algo que provoca un dolor inmenso, y no solo en ti, si eres víctima de esta situación, en todos los que te rodean, en todas las personas que tratan de ayudarte, en todas las personas que están tratando de cimentar una vida que sea sana. Verlo desde fuera de la caja es mucho más simple. Siempre es más simple ver las situaciones desde fuera de la caja que desde dentro, porque ya estás
encerrado ahí. ¿Qué se podría hacer? Y ahí es donde cobra real fuerza el verdadero acompañamiento. A veces quienes amamos o acompañamos a alguien que sufre en silencio, sentimos la desesperación de querer sacarla de ahí inmediatamente. Pero en procesos, por ejemplo, de violencia emocional o maltrato íntimo, lo que sea, la urgencia que sentimos desde afuera no siempre coincide con los tiempos internos de quien está atrapado en esa relación. Por eso lo primero que debemos entender es que el cambio de salida o el camino de salida, perdón, no es una puerta que se abre desde afuera, es una puerta que solo puede abrirse desde dentro, cuando esa persona esté realmente lista. Por eso no hay que forzar, es solamente estar presente sin este empujón simbólico que les mencionaba. Muchas veces desde el amor o la impotencia tratamos de convencer a esa persona. Tal como les decía antes, ven a mi casa, déjalo, esto no puede seguir. Pero cuando alguien está atrapado en estas relaciones abusivas, la presión externa puede vivirse como una forma de invasión, incluso si viene de personas que la aman y esta invasión se repele con defensa, con, con ostracismo, con encerrarse en el sí mismo. La clave es estar disponible, no dirigir, es decir, hazle saber que está ahí, sin condiciones. Una frase que podría servir, tal vez solo un ejemplo, pero podría servir. Cuando tú lo necesites, cuenta conmigo. No te estoy juzgando, tranquilo, solo quiero que sepas y quiero que estés bien, quiero que sepas que yo quiero que estés bien. No te estoy juzgando. Estar presente no es solo estar para hablar. A veces simplemente seguir invitando a tomar un café, por ejemplo, mandarle un mensaje sin esperar una respuesta o recordarle que esa persona no está sola. En la literatura clínica, esto se denomina como modelo de presencia empática. Y no se trata de rescatar, sino de acompañar desde la conexión, el respeto y la autonomía. Es importante también, como se ha dicho, pero es muy importante reforzarlo, no hay que juzgar. El juicio rompe estos posibles puentes que podrían haber con estas personas. Decir cosas como, pues, ¿cómo puedes seguir con esa persona? Te lo advertí, estáis ciego. No ayudan. Por el contrario, lo que hacen es reforzar ese aislamiento personal, esta defensa que les decía. Esa persona ya se siente culpable, está bastante confundida y probablemente tremendamente avergonzada. Cuando alguien que quiere ayudar la hace sentir aún más expuesta, lo que hace es cerrar una puerta que quizás estaba un poquito abierta. En, o dentro de la psicología esto se entiende como una activación de defensas tal vez en el ámbito narcisista, defensa narcisista. Cuando la persona se siente juzgada, levanta un muro para protegerse de una amenaza que tal vez percibió. Por eso, aunque tengas toda la razón, la forma importa mucho más que el contenido. Tal vez una manera de acercarse un poco más efectiva, repito, solo un ejemplo, decirle, no sé que no es fácil, a veces uno necesita tiempo para entender lo que está viviendo. Yo no estoy aquí para decirte qué hacer, sino para escucharte cuando se te ocurra hablar, cuando quieras hablar. Ahora, validar sus emociones es muy importante, reconocer el dolor sin tratar de solucionarlo. Validar no significa estar de acuerdo con sus decisiones, sino reconocer que sus emociones tienen sentido dentro de su experiencia subjetiva. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, debe ser, debe ser muy duro tal vez sentirte así. Imagino que es muy confuso amar a alguien que también te hace daño. Estás haciendo, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes ahora. Eso podría abrir un espacio para que esta persona pueda empezar a pensar diferente, pero sin sentirse atacada. Las emociones, cuando son validadas, se van regulando. Cuando son negadas o minimizadas, se intensifican aún más. Según Marshall Rosenberg,
creador de la comunicación no violenta, por ahí por el 2003, las personas se abren al cambio cuando sienten que alguien comprende lo que, lo que están sintiendo, sin querer cambiarlo de inmediato, de una manera inmediata. Y esto nos lleva a poder dar herramientas a estas personas, a sembrar esta presencia que uno siembra sin imponer. Ofrecer ayuda profesional es importante, pero no debe sentirse como una obligación ni un ultimátum tampoco. Muchas personas en relaciones abusivas no creen que su situación sea lo suficientemente grave como para merecer una terapia, por ejemplo. Otras simplemente no quieren que un extraño las confronte con lo que aún no están listas para ver. ¿Y eso cómo podría ser, por ejemplo, en el caso de tratar de entrar en este ámbito de esta herramienta? En vez de decir deberías ir al psicólogo, le dices, si algún día sientes que hablar con alguien externo te puede ayudar, yo conozco a alguien de confianza. No tienes que decidirlo ahora, pero la posibilidad está. También puedes enviarle recursos sin exigencia, por ejemplo, un artículo, videos, podcast, incluso este mismo video. La información es una semilla, por eso te decía que se planta. Aunque hoy no germine, tiene que quedar ahí, lista para crecer cuando llegue el momento preciso. Ahora, como partí diciéndote, esto requiere conciencia emocional. Debes informarte a ti mismo. Es común que quien quiere ayudar también se frustre. Ver a alguien que ama sufrir y no salir de ahí es devastador, te mata. Por eso tú también necesitas herramientas para poder sostener este rol de ir acompañando. Aprende sobre los ciclos de violencia, sobre trauma vincular, sobre codependencia, sobre apego ansioso. Conocer estas dinámicas te van a permitir dejar de tomarlo como algo personal. Tienes que entender que no es que no quiera salir, sino que aún no puede ver una salida emocionalmente segura para todo lo que hemos visto a lo largo de este video. Existen comunidades, libros, terapeutas que trabajan con familiares o amistades de personas en relaciones abusivas, porque tú también necesitas sostén, porque cuidar a alguien sin perderte tú también es un acto de amor y es muy importante porque guías a quien estás cuidando. A veces el acto más fundamental no es intervenir, es resistir el impulso de intervenir y solamente quedarte. Y eso, créeme, que es muy difícil, lo he vivido también. Quedarte cuando la persona se aleja, escuchar sin intentar convencer, nombrar sin forzar, eso es acompañar. Y eso es cuidar. Y aunque no siempre lo veas, cada gesto de cuidado sin juicio va construyendo un puente por donde un día esa misma persona se decida finalmente a cruzar con esta planta que sembraste de seguridad. Si estás viendo este video y sientes que en lo más íntimo de ti algo de lo que hablamos hoy te toca, si te sentiste reflejado en lo que describimos, aunque sea un poco, quiero que escuches esto con el corazón y tu alma bien abierto. No estás solo, no estás sola, aunque lo parezca, aunque nadie lo sepa, aunque finjas todos los días que estás bien, aunque sonrías en tus fotos y publiques frases de fortaleza, aunque hayas aprendido a ocultar el dolor detrás de filtros y emojis, no estás solo, no estás sola. Hay miles de personas, más de lo que imaginas, que también han sentido esa contradicción de estar rodeados de gente, pero sentirse invisibles, de amar a alguien que duele, de no saber cómo salir de una relación sin destruir todo lo que crees que eres, de escuchar a otros decirte sal de ahí, mientras tú no puedes ni entender cómo llegaste tan lejos. Y si tú no estás en esta situación, pero conoces a alguien que sí, por favor, no dejes a esa persona sola.
Tampoco la empujes, no la juzgues, no le pongas plazos ni exigencias. A veces el mayor acto de amor no es rescatar a alguien, sino esperarle a su ritmo, con paciencia, con presencia, que es lo más difícil. Porque en medio del abuso lo que más falta es justamente eso, una presencia segura, alguien que no abandona, aunque la otra persona aún no esté lista para hablar. Eso es lo que, por eso se requiere esta inteligencia emocional. Hoy vivimos en un mundo que valora la apariencia más que la verdad. Las redes sociales están llenas de frases bonitas, como habíamos dicho al principio, cuerpos perfectos, paisajes idílicos, de relaciones que parecen de película, pero ahí no está la libertad, ahí no está la verdadera sanación. La verdadera libertad comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo, cuando puedes mirarte al espejo con todo tu dolor, tu confusión, tu miedo y decir, no merezco vivir así. Y eso no te hace débil, eso te hace muy, pero muy valiente. ¿Y por qué? Porque atreverse a ver la realidad, aunque duela, es el primer paso para transformarla. Porque decir necesito ayuda no es rendirse, es recuperar tu poder, el control del que hablamos. Porque sanar no es olvidar lo que viviste, sino aprender a escribir una historia diferente desde aquí, desde ahora, ahora ya. Te doy muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por escucharlo con el alma. Y si algo de lo que dijimos hoy puede ayudar a alguien, aunque sea una persona, una sola, compártelo. Porque cuando hablamos de estas cosas con respeto, con humanidad, sin ningún tipo de juicio, sin etiquetas, podemos romper silencios, podemos abrir puertas y a veces, créeme, podemos salvar una vida.